Feliz día, bendecido. ¿Qué pasó? Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta bella amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo porque trata la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Vea cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Lo voy a hablar en Gálatas 4 al 6. Yo por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Hoy presenta al ministro de Miguel. ¡Ah, Padre! ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Veas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarles de Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Gracias. Y con ustedes hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. ¡Ah, Padre! ¡Feliz día, bendecidos! Feliz día. Mire, ya yo sé que están brillando aún más que el sol. ¡Qué hermoso! Un feliz y hermoso día a esta más bella flor en la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Pero ¿sabe qué bonito cuando decimos brillando aún más que el sol? ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de Dios? Brillando más que el sol. Mira, cuando tú brillas más que el sol, ¿no? Es porque tienes la luz de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y como usted tiene en la luz del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, entonces usted pertenece a la familia de Dios. Entonces, ¿qué nos diferencia a uno de otro? Bueno, a uno le gusta mucho la maldad, a otros le gusta mucho señalar y a otros viven tranquilamente y en gozo y en paz con el Señor. Ahí es donde queremos llegar, en el gozo y la paz con el Señor. Pero eso llega a través del conocimiento. Porque Dios hizo primero todo a vanidad para que viviéramos en la esperanza de Él. Entonces nos hizo vanidoso aquel que no cree en el Señor. Nosotros según la carne antes de conocer a Cristo. Luego nos hizo como religiosos, estar pendiente de lo que dice para juzgar al otro. Y luego entonces comprendimos que a la final, debajo del cielo, todos iremos a pagar conforme a nuestros hechos. Y empezamos a vivir en la esperanza del Señor. No, todo está perfecto. Ajá, sí. Ajá, ok. Está bien. Y aguantando golpes. Y poniendo la mejilla y nos golpean y ponemos la otra para que nos sigan golpeando. Pero jamás damos la espalda. Porque los esforzados y valientes siempre van de frente cuidando su retaguardia. Y Dios, poniendo la confianza en Dios, que Dios pelea nuestras batallas. Por eso es muy importante saber quiénes somos, de dónde venimos, lo que venimos a hacer y a dónde vamos. Vemos que las personas pasan por la tierra como si fueran paja. Usted ve que crece la paja y entonces luego se corta y ya, como si no hubiera nada. Pero lo cierto es que Dios hizo al hombre algo muy especial para que todo lo que le rodea fuese de él y él disfrutara de la gloria y el poder de Dios que se manifiesta a través de todo lo que se rodea. Pero pasamos el tiempo en pensar que el hombre solamente nació para crecer, multiplicarse y morir. No, hay mucho más. Hay una vida eterna. Podemos salir de este cuerpo, quitarnos esta vestidura. Dios nos quita esta vestidura y ese espíritu que regresa a Dios puede venir otra vez a la tierra. Eso se le llama vida eterna. Y eso fue lo que nos prometió nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Que así como Elías estaba en el cuerpo de Juan, así también nosotros estaremos en otros cuerpos. Y tendría que levantarse este cuerpo. Bueno, imagínate el cuerpo del mocho, o del tuerto, o del mío. Yo querer volver a venir en este cuerpo cansado.
No, para que venga un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo en el Señor, un cuerpo virgen, nacer de nuevo. Por eso tenemos dos muertes. La muerte de los deseos terrenales y la muerte del cuerpo, que termina matando a los deseos terrenales. Pero tenemos ahorita la oportunidad de morir primeramente a los deseos terrenales y vivir para Cristo, vivir en su gozo, en su benignidad, en su bondad, en su mansedumbre. Pero vemos la maldad del hombre, que es extremadamente grande. Y tanto así que el corazón de muchos fieles se está enfriando, al punto que tal vez se seque. Y a lo que se congele ese corazón y la llama de fuego de Dios no esté ahí, entonces simplemente se convierte en la maldad de lo que los demás son. Eso es lo que tratamos de evitar aquí. Eso es lo que tratamos de evitar. Que tu corazón, que esa llama de Dios que está en tu corazón, que ese fuego que da calor, que verdaderamente provoca abrazar a la persona, se extinga. Y por eso estamos aquí reunidos cada sábado, con el amor de Dios y con la paz de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Por lo cual doy gracias a Dios. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en estos lugares celestiales en Cristo, Señor nuestro. Por lo cual clamamos, Abba Padre. El estudio de hoy se llama Tres personas distintas o diferentes. Tres personas diferentes. Pero nosotros mismos hemos participado de esas etapas. Primero somos malos, porque primero es la maldad, la vanidad del hombre. Luego somos religiosos, pegados en cualquier fuente de doctrina, tratando de alcanzar el conocimiento de Dios. Y ahora somos más espirituales, comprendiendo el bien y el mal que está en nosotros, sin echarle culpa a otros. Un día maravilloso, lleno de gracia y pasión, con un abrazo de gozo de Cristo mi Salvador. Hoy lo llenamos de gloria por revelar el misterio. Que Dios esté en mi memoria es lo que más yo anhelo. Recordemos en el tiempo de Noé, ¿por qué Dios destruyó la humanidad? Por la vanidad, la desobediencia. El hombre estaba enteramente haciendo el mal. Los juegos de fútbol en aquel tiempo se dice que era una nación pelear contra otra nación. Ese era el juego. Y luego que tenían esa guerra, el que quedara victorioso se quedaba con las mujeres, los hijos y los bienes de la otra nación. Gracias a Dios ahora existe el fútbol, el básquet, el béisbol y este tipo de juegos para que sea competencias mundiales y no la guerra. Ha cesado la guerra. Hay rumores y hay lugares donde hay guerra, pero ciertamente que como había antes de Noé, no. Y por eso hoy damos gracias a Dios. Entonces Dios destruyó la humanidad, porque era mucho el mal que había en ella, pero dejó una casa, la casa de Noé. Así que quedó Noé, sus 3 hijos y sus 3 hijas. ¿Cuántas personas, y sus 3 nueras, cuántas personas quedaron? 8. A Dios no le tembló el pulso para destruir toda la gente que había, pero solamente que dejó 8 para procrear la tierra nuevamente. Recordemos que al principio la procreó con 2, varón y hembra. Pero aquí dejó los 3 hijos y las 3 esposas de los 3 hijos de Noé. Así que tienen mucho que ver con la forma de pensar de todos los individuos de la tierra. De los hijos de Noé se conoce que son Sem, Cam y Jafet. De estos 3 salieron hijos e hijas y se pobló toda la tierra nuevamente. Según Génesis capítulo 9 del 1 al 17, Dios bendijo la familia de Noé
y le dijo con su bendición, multiplicar la tierra. Y de ahí vienen estos tres individuos. Sem, los que viven y piensan como Sem. Canaán, los que viven y piensan como Canaán. Y Jafet, los que viven y piensan como Jafet. ¿Sí vamos comprendiendo? Analice bien lo que estamos hablando, porque de aquí usted va a saber dónde está usted y cuál es el propósito de Dios con usted. Así que, pero algo muy significativo en las bendiciones que Noé prefirió o profirió sobre ellos, unas a favor y otras en contra. A Sem, Noé le dijo, diciendo, Génesis capítulo 9, versículo 26, bendito por el Señor Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Oído, nota, de este viene Abraham. Abraham, el padre de la fe, viene de Sem. O sea que los benditos de Dios vienen de la bendición que Noé profirió a su hijo Sem. Y lo bendijo para que fuera bendición durante toda la vida de la tierra. A Jafet, el hijo menor, se le dijo, Génesis capítulo 9, versículo 27, y engrandezca Dios a Jafet. No le dijo, eres engrandecido Jafet. Le dijo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. O sea que Jafet, estos son los religiosos, viven bajo la protección o bendición de Sem. Por eso ellos dicen que Dios te bendiga. Mientras que los de Sem, dice, son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3:9. Usted va comprendiendo. A Canaán se le dijo, Génesis capítulo 9, versículo 25. Y dijo Noé a su hijo Canaán, maldito sea Canaán, siervo de siervos, serás a su hermano, a sus hermanos. Canaán vive bajo la esclavitud de su propia mente carnal. Por eso tiene que ser siervo de Sem, siervo de Jafet, esperando su bendición, y siervo de Sem, esperando que Dios le bendiga. Como estuvimos nosotros al principio, cuando no teníamos conocimiento. Esto no quiere decir que los gentiles que no tienen conocimiento no puedan llegar a ser como Jafet o puedan llegar a ser como Sem. Porque por sus frutos los conoceréis. Y esto se da en el tiempo, la demostración de que Dios ha puesto la mano sobre el corazón de alguno. Usted va comprendiendo. De ellos tres viene, según la fe, en el poderoso Dios de Israel, toda la descendencia de la tierra. Y se hace notorio en la forma de pensar y actuar de cada individuo. Las Sagradas Escrituras nos explican estas cosas que son muy relevantes a la hora de conocernos a nosotros mismos y de poder saber en qué lugar estamos. ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar estoy yo? Yo soy un bendito de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque lo creo. Y es por mi fe que será hecho. Y la amada, primero tenemos a los que conociendo a Dios no dan gracias, sino que se envanecen en sus propias concupiscencias, en su propia forma de pensar. Ellos dicen conocer a Dios y se presignan y todo lo demás, pero si adoran imágenes, entonces resulta que creen conocer a Dios, pero no lo conocen, porque a Dios aborrece a los que le aborrecen.
Ahí también estuve yo al principio. Como está escrito en Romanos, capítulo 1 del 18 al 32. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si usted está en este tipo, usted póngase a pensar y diga, no, yo quiero estar como mínimo bajo la cubierta angelical de Yahvé, para que pueda llegar a la cubierta angelical de Zen. Usted va comprendiendo. Es mejor que una persona que no conoce a Dios vaya a que el ministro de la ley, esos son los de Yahvé, antes de seguir en donde está. Porque si sigue en donde está, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que en el tiempo donde Dios juzga a su pueblo por medio de Cristo, estas personas tendrían que pagar conforme a sus hechos. ¿Usted va comprendiendo? Romanos capítulo 1 del 18 al 32. El cielo se revela la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, como está escrito en Efesios 5:6. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. ¿Usted cree que el Papa, el cura, el sacerdote no va a saber que en Éxodo capítulo 20 del 1 al 5 dice que no se deben de adorar imágenes? Que no se debe uno crear una imagen o comprarla o hacerla para arrodillarse delante de ella. No lo va a saber. Dios se lo reveló. Pero como una mentira la dicen tantas veces que ya después le es mejor pensar que es una verdad antes de aclararle a los demás que es una mentira, porque por el hueco donde ellos están cayendo muchos más. Pues los hijos de los hijos de los hijos de los religiosos de la católica, apostólica y romana también los están llevando a ese hueco. Porque a Dios no le agrada que adoremos a las criaturas antes que al Creador. Y ellos que son maestros según su propia ley, ya lo conocen. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde el día de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, como el doctor José Gregorio Hernández, como la chinita, y cambiaron la verdad de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, María, Cristo de Nazaret, etc. De aves, la paloma de la paz. De cuadrúpedos, como en la India, que veneran la vaca. Y de reptiles, como en algunas partes veneran la serpiente. O cualquier otro tipo de reptil. Por lo cual también Dios, ¿quién? Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, no adorar imágenes, por la mentira, adorar imágenes, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios, ¿quién? Dios. Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? Un hombre. ¿Cuál es el uso natural de un hombre? Una mujer. Pero cambiaron el uso natural de la mujer y cambió el uso natural del hombre. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Enfermedades como el SIDA, enfermedades como las enfermedades que vienen por transmisión sexual, enfermedades venéreas, ¿ve? Entonces recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, o sea, los de Canaán, los que vienen bajo la mentalidad de Canaán, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, oído amada, para que sepan, estos que voy a nombrar son la descendencia de Canaán. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Romanos capítulo 1, 18 al 32. Usted mismo puede leerlo y ver lo que el Espíritu Santo de Dios le dice a esta forma de pensar. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. En esto se manifiesta la maldad de Canaán, al que Noé maldijo, el cual vio la desnudez de su padre y se burló de ella delante de sus hermanos, como hacen muchos hasta el día de hoy. Estos conocen a Dios, pero con sus hechos niegan ser hijos de Dios, y se manifiesta sobre ellos el nacer de un hijo de la carne y no del espíritu. Pues conocemos que el que nace del espíritu vive para el espíritu, pero el que nace para la carne vive de la carne. Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el Señor y en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy importante, creer en el nombre del Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Papá y mamá hicieron este cuerpo, pero es Dios el que lo hizo nacer de nuevo. Yo vivía según la carne, pero Dios me llamó para que le conociera. Y hoy, por esa palabra, me transformó para vivir en el Espíritu. Y a la amada, muy importante eso. Porque si tú crees que eres hijo de Dios, entonces tú tienes que andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sé imitadores de Dios como hijos amados. Quedará
un hombre matar a otro hombre por el Espíritu Santo de Dios? En ninguna manera. Por eso los levitas que querían matar a Cristo, Cristo le decía, ustedes no son hijos de Dios, ni de Abraham. O sea, ustedes no vienen de Sem. Ustedes son de vuestro padre, el primer Adán, el cual es el diablo, el cual es contrario a Dios, el cual es la carne. Mas los que creen en el Señor, estos tienen potestad de ser llamados hijos de Dios. Segundo, por esto vemos a muchos religiosos, pero sabemos que Dios no es una religión, ni tampoco esclavitud. Dios es una bendición para el que está en rectitud. Muchos religiosos, estos vienen de Yahvé, estos religiosos creen estar haciendo el bien, pero terminan haciendo el mal. Son ministros incompetentes. Por ejemplo, los que estaban acusando a Cristo, acusaban a Cristo porque no entendían lo que Cristo le decía, pero no esperaron un momento para decir, ya va, vamos a ver, tratar de entender. Pidamos a Dios, como dice Jeremías 33:3, sabiduría, y comprendamos lo que este hombre nos vino a decir, como lo hizo Gamaliel. No vaya a ser que estos sean de Dios y nos metamos en problemas con Dios. Así que, y en muchos se manifiesta la dicha de Yahvé, al cual Noé dijo que viviría en las tiendas de Sem, o sea, bajo la bendición de Abraham. Estos tienen chispa de gracia, pero no la imagen misma de su sustancia, como está en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Así también está escrito en Romanos capítulo 2, del 1 al 29. Yo les voy a leer algunos versículos. Empecemos por conocer la justicia y bondad de Dios. Romanos capítulo 2, 1 al 10. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Los israelitas, los levitas, los sacerdotes acusaban a Cristo, pero ellos estaban haciendo lo mismo que Cristo y hasta peor, o lo mismo que creían ellos que Cristo hacía. Igualmente están los religiosos, señalando y acusando a todos. Todos son pecadores, pero ellos no. Y cuando ellos se llaman pecadores a sí mismos, entonces se niegan la entrada en el reino de Dios. ¿Puede un pecador entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo? En ninguna manera. No puede. Por eso nosotros tenemos que entender que Cristo perdonó nuestros pecados. Y tenemos que dejar de vivir en la vida pecaminosa que teníamos. Y empezar a vivir bajo la divina gracia de Dios. El que robaba, ya no robe, porque no puede venir aquí a decirle a otro que debe de dejar de robar y él robando. ¿Usted va comprendiendo? Así que por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas, que a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú no escaparás del juicio de Dios, que tú escaparás del juicio de Dios en ninguna manera. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios.
Queridos hermanos, ten pendiente en esta parte. Ojo aquí. Romanos capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus hechos. Colosenses 3:25. A ver, ¿quién dice que dice Colosenses 3:25? El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de persona. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay acepción de personas. O sea, no te engañes a ti mismo. Tú no puedes escaparte de Dios. Yo no puedo escaparme de Dios. Yo podré engañarlos a ustedes, pero a Dios no. Y ustedes podrán tratar de engañarme a mí, pero a Dios no. Pues a mí Dios siempre saca todo a la luz. ¿Usted va comprendiendo? Oído aquí. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Estos son a los que vienen de Zen. Vida eterna. Oído bien. A los que perseverando en bien hacer. Recuerden que los corazones de muchos se enfriarán, pero el que persevere hasta el fin, ese heredará la vida eterna, dice el Señor. Hay que perseverar. Si la gente es mala, traicionera, te da puñalada trapera, etcétera, etcétera, etcétera. Usted trate de andar con los justos. Si usted anda con los injustos, va a recibir injusticia. Si usted anda con los de Zen, entonces usted va a ir por buen camino. Porque los de Zen entienden que no pueden engañar a Dios. Y que todo lo que le hagan a usted, todos se lo están haciendo a Dios. Se están metiendo con el mismo Dios. ¿Dónde está Dios? Así que hay que estar muy pendiente de la amada Madre Iglesia. Cuidar a nuestros hermanos de la fe. Dios se encargará del que no es de Zen. Bueno, si alguno es de Canaán, bueno, Dios lo envía a donde tiene que estar Canaán, o los que piensen como él. Si alguno es de Yafé, Dios lo va a poner a donde están los de Yafé. Y si algunos están en Zen, ahí los va a mantener. Yo recibo que nosotros somos de Abraham, porque la promesa se le hizo a Abraham. Por medio de la fe somos los bendecidos y estamos a la derecha de Dios. Vení a mi derecha, benditos de mi Padre, dijo el Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo y me visitaste, tuve preso y tuviste pendiente de mí. Dijeron los justos, ¿cuándo hice yo todas estas cosas, Señor? Cuando lo hiciste por uno de mis más pequeños, por mí lo hiciste, dice el Señor. Pues mi Espíritu Santo mora en ellos, que son mi templo. ¿Usted va comprendiendo? Este es el justo juicio de Dios. Así que vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Oído a los de Yafé, pero ira a ustedes los pastores, curas, sacerdotes, moca con esto, porque esto es para ti. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Eso eran los levitas con Cristo, eran contenciosos, eran tercos, eran contumaces. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es injusto y el Papa tiene que volverlo a repetir y los sacerdotes de la Católica, Apostólica y Romana tienen que volverlo a decir. Ya yo lo oí al Papa, pero él tiene que volverlo a repetir en misa, en lo que sea, pero tiene que decirlo muchas veces. Que no se debe de adorar imágenes porque en ellas no hay poder. El poder está en la persona. En donde tú pongas tu fe, ahí será hecho. La mujer del flujo de sangre que tocó al Señor, cuando el Señor dijo, ¿quién me tocó? Él sabía, pero él quería que ella le dijera, yo fui Señor.
Y cuando ella le dijo, Señor, yo fui, él le dijo, por tu fe eres sanada. Por tu fe. Ella solamente pensó que con tocar la túnica ya iba a ser sanada. Así que la fe no se mueve fuera de ti, está en ti. Se va a hacer cuando tú lo creas. En mi casa han llegado personas y han recibido sanación porque yo les he, por la palabra de Dios, bendecido para ser sanas. Y esas personas han quedado sanas porque han creído. Y a otras personas oro por ellas, me ruego, me tiro con el Señor allá y vuelvo a la oración y no se sanan. El problema no es que yo no tenga el poder de sanación. El problema es que la persona no cree que yo lo tengo. Y como no lo cree, no puede ser sana. Usted va comprendiendo. Porque es por la fe. Tú tienes que ponerle fe a las cosas para que las cosas se den. ¿Sí vamos comprendiendo? Y la fe no está fuera de ti, está en ti. Y la tuya es más grande que un grano de mostaza. Y le voy a explicar por qué. Usted no vio a Cristo, pero cree en Él. Usted no conoció a los apóstoles, pero cree en el testimonio de ellos. Y por eso hoy estamos aquí. ¿No tiene fe entonces? Sí. Ustedes tienen fe muy grande. Lo que tienen es que aprender a moverla. Entonces, pero la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estos son los de Yahvé, pastores, curas, sacerdotes, ministros que se terminan convirtiendo en incompetentes. ¿Por qué? Porque no creen que el Señor tiene la potestad. ¿Para qué? Para cambiar las cosas. Por ejemplo, el ayuno, el verdadero ayuno es compartir comida, no dejar de comer. Y el Señor lo está aclarando ahora. Isaías 58, del 5 al 14. ¿Ve? Los diezmos son del antiguo pacto. En el nuevo pacto es la siembra para los santos, no es para el ministro, es para ustedes mismos, para que ustedes tengan un fondo, que cuando le están en la baja, porque siempre hay altas y bajas, cuando están en la baja, ustedes tengan eso ahí. Eso lo vamos a terminar haciendo con bien, con el favor de Dios, cuando tengan el pleno conocimiento. Tercero, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pila los que piensan como Canaán. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al gentil. ¿Usted va comprendiendo? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al gentil. Ojo aquí, porque no hay acepción de personas para Dios, como está escrito. Pila, pastor, cura, sacerdote, ministros del Dios viviente. Todos seremos juzgados. Romanos capítulo 2, 11 al 16. Ante Dios no hay distinción de personas. Deuteronomio 10, 17. Así, según la ley, todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Según Lucas capítulo 12, 47 y 48. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley espiritual de Dios serán justificados. Como lo dijo aún Santiago, capítulo 1, 22 y 25. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por lo que naturaleza, lo que es de la ley espiritual, estos, aunque no tengan la ley espiritual, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley espiritual escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
en el día en que Dios juzgará por Cristo bendito los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este evangelio que yo predico es el evangelio de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 10, versículo 42. Concluimos pues que todo religioso está señalando con su dedo, al igual que Moisés. Mire, en los días de la carne del Señor, el Señor dijo, no penséis que yo los he venido a acusar. Ya hay quien los acusa, Moisés. Porque Moisés es el acusador. Libro histórico de Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre, dice el Señor. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es Moisés el acusador, porque la ley de Moisés es la que te inculpa de pecado. ¿Usted va comprendiendo? La ley de Moisés es la que dice tú eres pecador, la que señala con el dedo. La ley de Moisés. Por eso nosotros estamos ahora bajo la ley espiritual de Cristo. El que justifica, el que perdona, el que transforma, el que redarguye. Todo religioso, sin darse cuenta o conociendo, va con Moisés, aunque cree que va con Cristo. Recuerda, por la ley de Moisés entró el pecado y por el pecado la muerte. Cristo resucitado abolió el pecado, la ley del pecado, porque Cristo de Nazaret lo cumplió. Como está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 5, 17 y 19. En aquel tiempo dijo el ungido de Dios a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Cristo de Nazaret no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley. Pero el otro, el que resucitó de los muertos, el Espíritu Santo de Dios, vino a que conozcamos que la ley fue abolida. Cristo resucitado es nuestra paz. Efesios capítulo 2, 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de Jafé y de Sem, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, que los levitas y los judíos cristianos sean un solo cuerpo. Por ejemplo, el Señor en los días de su carne le dijo en el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice a los que estaban con él, tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los gentiles, aquellas también debo traer, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Así que tanto los judíos como los gentiles nos vamos a unir en un solo rebaño con un solo pastor, el cual es Cristo Señor nuestro. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante. Porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, esto es la ley de Moisés, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A ambos, los religiosos y los benditos, los de Jafé y los de Sem, en el cuerpo de Cristo, matando en ellos las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu
al Padre. Así que los que conocen a Dios, pero no le obedecen, son niños en el conocimiento de Dios. Estos son los que aún conociendo el mal, lo hacen. Estos son los que aún conociendo lo que está mal, lo siguen haciendo. Como nosotros, según la carne, hijos de la carne, hijos de Canaán. Los que le siguen son los religiosos, que andando según la ley y conociendo sus mandamientos siguen cometiendo los mismos actos, por lo cual critican al hermano, y estos son los de Jafet. Tercero, y como tercero tenemos los justificados por la fe, que conociendo que hacen el mal, no le echan la culpa a otro, sino que su propia conciencia humana los acusa. Y perseverando en bien hacer, todos los días tienen una batalla en sí mismo hasta alcanzar su perfección con la ayuda del Evangelio de la gracia de Dios. Como está escrito en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Cristo bendito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Señor nuestro, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como está escrito en 2 Corintios 11, 1 y 2. Ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Esto es la amada Madre Iglesia del Señor, en la cual les he invitado a que ustedes permanezcan en ella. También está escrito en Efesios capítulo 2, 8 al 10. Porque por gracia soy salvo. ¿Qué es lo que te va a salvar? Gracias. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obra de la ley de Moisés, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo bendito para buenas obras de la ley espiritual, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué hizo primero Dios? ¿Los 10 mandamientos o los 603 mandamientos de Moisés? Los 10 mandamientos. Esta ley fue antes, la ley espiritual, y por ella nosotros tenemos que vivir. Amar a Dios sobre todas las cosas, no arrodillarnos delante de ninguna imagen ni de ningún otro Dios. No tomar esta palabra de Dios en vano, santificar el día sábado, honrar el día sábado, honrar a tu padre y a tu madre, no cometer homicidio, no adulterar, no robar, no levantar falsos testimonios ni mentir, y no codiciar la casa de tu prójimo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto lo hacemos muchas veces naturalmente. ¿Usted comete homicidio? No. Cometer homicidio es matar a otra persona. Eso lo hacemos naturalmente. Lo que no hacemos naturalmente, tenemos que aprenderlo a hacer. Como codiciar los bienes del prójimo. ¿Ve? Robar. Blasfemar contra el hermano. Adulterar. ¿Ve? Deshonrar a nuestros padres. Así que tenemos que cumplir estos mandamientos. Primero los Corintios 2, 6 al 10 y el 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes del primer siglo que perecen.
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿La sabiduría qué? La cual Dios predestinó de antemano, antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de aquel siglo primero conoció, porque si la hubieran conocido los levitas, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, el Papa leyendo no ha visto, el sacerdote leyendo no ha visto, el pastor, el cura, el anciano. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dónde están los que aman al Señor? Amén. Bueno, los que aman al Señor son los que viven por los 10 mandamientos del Señor. Esos que cumplen el Señor le demuestran a Dios que lo aman. Porque ¿qué debo de hacer para demostrarle a Dios amor? El hoy. A las ovejas del Señor. No te oigo. Apacentar las ovejas. Amén, lo recibo. Apacentando las ovejas del Señor. Eso fue lo que Dios nos mandó a hacer a todos nosotros. Apacienta mis ovejas. Tú me amas, apacienta mis ovejas. Tú me amas, vive por mis ovejas. Tú me amas, en verdad me amas. Bueno, apacienta mis ovejas. Dale paz a mis ovejas. Así que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, si hacemos estas cosas, los 10 mandamientos, tendremos la mente de Cristo. Estos son los benditos de Dios. Juzgan con justo juicio y pensad según tu actitud. ¿En qué lugar te encuentras tú? Como en primaria, Canaán, en secundaria, Jafet, y en la universidad, con Sem. ¿Dónde estás tú? Como está escrito en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley de Moisés. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? En ninguna manera. ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Ciertamente también es Dios de los gentiles. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Yo quiero hoy un aplauso bien fuerte para el Señor vuestro Dios, que está en nosotros. Mira, qué bonito es conocer la verdad de Dios. Aquí no venimos como religiosos. Aquí no venimos a perder el tiempo. Tenemos 6 días sin oír la palabra de Dios. Y hoy nos vamos, pero llenos de la palabra de Dios. Y sin quejarnos, está largo, está corto. A veces cuando está largo porque está largo y a veces porque está corto. Porque el hombre natural siempre quiere más. Así éramos al principio. Pero como ya vamos entrando en el pleno entendimiento hasta llegar a comprender la gratitud que debemos de tener sobre Dios, entonces cada día estamos mejorando en todas esas cosas. Y nos alegramos más con el Señor. ¿Dónde está el Señor? En vosotros. Dios hoy me vino a visitar a mí y en ustedes. Porque en su bondad, su generosidad, su amabilidad, doy gracias a Dios por todos los ministros, por todos los fieles del Señor en todas partes del mundo. Aquellos que verdaderamente, mira, día tras día se abocan a enviarle a la amada del Señor un regalo. Aquí le trajimos un regalo de parte también a estos niños hermosos, de parte de la bendecida, que me dijo que no dijera nombre, pero ya muchos saben quién es, porque ella siempre parte de la generosidad y del amor. El ministro también me dice, no diga nuestro nombre, bendecido ministro, mira. Y entonces, bueno, no digo el nombre, pero ya nosotros sabemos quién es. Ya nosotros sabemos quiénes son.
Y le doy gracias por cada uno de ustedes que cada semana, siempre pensando ya desde, ya nosotros estamos como hacen los brasileños. Ellos terminan el carnaval y ya están preparando el otro. Nosotros hoy terminamos el día de reposo y ya automáticamente estamos pensando qué vamos a hacer la próxima semana. Ajá, y preparando y guardando, y esto para llevarlo para la amada, y esto para llevárselo al hermano, y esto para compartirlo con la hermana, y esto aquí se vuelve una algarabía pasándose regalos unos con otros. Esto es maravilloso aquí, esto es hermoso, y a mí me alegra el corazón ver estas cosas, porque veo la bondad, la misericordia, el amor, todo ese cariño desbordado de Dios en cada uno de ustedes, porque Dios, ¿dónde está? En vosotros. Mira qué maravilloso es esto. Eso es maravilloso. Por eso, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Yo llamo al ministro. Yo llamo al ministro Gabriel. Y la bendecida Joxibel se va a encargar de darle los regalos a los niños que le enviaron. Y ahí tenemos también, para la gloria de Dios, pues pan de jamón, tenemos pan de queso y todo lo que hay, la torta, una torta y todo lo que la amada del Señor pues envió para su amada Madre Iglesia, honrando a su Padre Dios y a su amada Madre Iglesia. Esto lo hacemos para honrar a Dios y a la amada Madre Iglesia, cumpliendo el 5.º mandamiento. Abba Padre. Por eso, mira, muy importante, ojo, 1 Corintios 16, 1 y 2. Mira, es muy importante que nosotros cumplamos con la palabra de Dios cada primer día de la semana con respecto a la siembra para los santos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Desde el domingo, poner algo aparte para cuando llegue el sábado no se recojan ofrendas, sino que te presta de generosidad y no de exigencia nuestra. Eso hay que hacerlo toda la semana, no que una vez al mes. No, dice cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. Entonces usted cada primer día de la semana, usted pone algo aparte. ¿Me está oyendo? Desde el niño hasta el adulto. Algo aparte para cuando Dios venga, no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de su generosidad y no de exigencia, ni de Dios, ni del Señor, ni de Pablo, ni de Miguel. ¿Sí vamos a comprender? Por lo cual clamamos. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, hijo del Rey de Reyes, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre del Señor. Hoy se van todos sanos de aquí. Los que no tienen vista van a recuperar la vista. Mire, y recibo en el amor de Dios que Dios los prospera económicamente con toda prosperidad, porque es digno de que el Hijo del Altísimo esté bien económicamente. Dios te prospera hoy muy bien. Cuando tú lo recibas con tu fe, eso es tuyo, porque Dios me dio potestad para estar aquí delante de ti haciendo esto. Yo soy un mensajero del Señor y te traigo esto de parte de Dios. Te declaro sano en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito. Te declaro prosperado con toda prosperidad. Te declaro y te presento delante del Señor como una virgen pura, con una moral intachable. Cuídate, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de los malos pensamientos. Usted lo único que tiene para regalarle a Dios son sus pensamientos.
Pues dele a Dios cada pensamiento bueno, honorable, todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Déselo al Señor su Dios. ¿Usted va comprendiendo? También le ruego en el nombre de mi Señor Cristo bendito, al Dios de la gloria y Padre de misericordia, que la llama del Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes sea tan fuerte que aún ni la adversidad ni la maldad que los rodea la puede extinguir, sino que permanezca encendida para siempre, flameante, hermosa, para alumbrar todas las naciones. En amor del nombre de Cristo, Señor nuestro, el más hermoso y bello de todos los hombres que han existido en esta humanidad, y que Dios le resucitó de los muertos para que hoy esté entre nosotros. Amén, lo recibo, Abba Padre. Con los frutos, con los frutos de mis labios, hoy aclamo a mi Señor, Eloy, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Cristo Bendiga al pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros de salud del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unido y abrazadito, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Abba Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los que somos no solitos, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, nunca ha buscado siempre me nunca pierde el tiempo. Todo gana, si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Salvador, el mucho por la fama y en la arena. Solo dice papel, no leo si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brilla más el sol, los ángeles se activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, entras a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar, vea cosas por mi voz, de mi Dios de mi hogar. Oye tu querido hermano, te presente lo que digo, yo soy tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, que vas a la vereda, a que el príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, siempre será cambiado, entraste a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y escuchar, aquellas cosas por mi voz, de voz de mi hogar. Oye tu querido hermano, te presente lo que digo, yo soy tu real amigo, no lo dudes, por favor.
nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, Es el día de reposo, por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, Agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella